Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos en miércoles y estamos iniciando febrero, el segundo mes del año ya. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque estamos en 5 de febrero y dentro de nada, mañana pasado estos días, vamos a tener esta campaña de Manos Unidas inmediata. Y también la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Nuestra invitada algo tuvo que ver con esto. Pero sobre todo tenemos a Mari Carmen, nuestra invitada de hoy, Rubio Horcajada, porque el pasado fin de semana la Iglesia Española celebró la Jornada de la Vida Consagrada. Y Mari Carmen, nuestra invitada, es hija de la caridad. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. ¿Quién es Mari Carmen Rubio Horcajada? A ver. Bueno, una hija de la caridad. Una hija de la caridad, sí, desde el año 1997, del siglo pasado. Y bueno, pues nada, una chica normal. Pues mi vida transcurrió en una familia normal, trabajadora, del pueblo de Alcantarilla, bautizada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Que allí no se le conoce así. Bueno, Campo Amor, Campo Amor por el barrio. Mira que luché con aquello, mira que luché. No es la Asunción de Campo Amor, es la Asunción de la Virgen María. Sí, 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 por el barrio de Campo Amor. Y nada, pues allí en la parroquia era mi segunda casa. Segunda o casi primera en algunos momentos. Bueno, en algunos momentos, en algunas épocas de mi vida fue la primera. Sí, ¿Tu padre o tu madre te dijeron en algún momento, hija, estás allí más que aquí? Sí, 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 casi que sí, a punto estuvieron. Pero sí. Mari Carmen, ahora mismo estás desempeñando una tarea, bueno, los religiosos, ciertamente, tampoco sois dueño de vuestro tiempo, nunca lo somos, porque el dueño es el Señor, pero ciertamente a través de la orden, de la congregación en este caso, pues uno está y va allá donde es enviado. Tú has pasado por centros con niños, has estado sobre todo con residentes, con ancianos, con ancianos, y ahora estás en un equipo, digamos, de formación y con el Consejo Provincial. Bueno, sí. A ver, al principio, ¿no? Bueno, primero, antes de nada, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl somos una sociedad de vida apostólica. Entonces, bueno, eso la gente no lo entiende. No, la gente no lo entiende. Sí, no exactamente, monjas, sí. No sois monjas. Exacto, sí. Por el tipo de votos, sí tenemos un cuarto voto, ¿no? Pobreza, castidad, obediencia y servicio a los pobres, que es el que nos caracteriza. El caracteriza de San Vicente. Exactamente. Todos los años renovamos nuestros votos. Eso te iba a decir, porque la renovación es secreta. Bueno, en la primera hasta un punto, vez, claro, e individual cierto día concreto. Sí, el 25 de marzo, la primera vez, ¿no? Se emiten los votos públicamente y bueno, a partir de esa vez ya el resto de años, todos los 25 de marzo o cuando se celebra el Día de la Encarnación, de la Anunciación. Y cuando coincide en Semana Santa y no se puede, pues la fiesta de la Encarnación. Efectivamente, pues bueno, ese día es el que se renuevan anualmente y el sentido es muy bonito porque, bueno, en ese día nosotras como hijas de la caridad, es verdad que el Señor siempre está ahí, su fidelidad es grande, ¿no? Pero recuperan, ¿no? esa libertad para volvérsela a entregar al Señor. O sea, es que todos los años le tienes que decir al Señor, soy tuya. Todos los años. O quiero ser tuya. Y es bonito porque ese día, a lo largo de las 24 horas, hay hijas de la caridad por todo el mundo. Entonces, a lo largo de todo el día, hay una hija de la caridad que está diciendo que sí al Señor en todo el globo terráqueo. O sea que el sentido es muy bonito. Y bueno, pues como te decía, al salir del seminario, primero el postulantado, el seminario, estuve con niños en un hogar de menores en Soria, luego pasé a la casa de formación donde estaban las postulantes en Madrid, allí estuve 3 años mientras que realizaba estudios de enfermería y luego ya pasé a Montealegre del Castillo, un pueblecito perteneciente a Albacete, pero muy cercano, muy cerca de Yecla, sí, a 24 kilómetros de Yecla. Allí estuve 16 años en la residencia de ancianos y luego pasé de allí, pasé a Madrid, al Hospital de la Paz. Estuve trabajando 1 año en cuidados paliativos, en la unidad de cuidados paliativos, también con un servicio muy bonito, ¿no? Duro, pero bonito. Duro, de encuentro pues, con el Señor, de poder acompañar a las familias y a
y a los pacientes. Eso te iba a preguntar, aunque hagamos un paréntesis, porque no es tanto el paciente, que el paciente muchas veces está totalmente sedado y no, pero sí a las familias, y las familias lo pasan muy, muy mal. Sí. Viendo la degradación de su familiar. Sí, es un momento, sobre todo yo en ese tiempo pude palpar, ¿no?, lo importante y agradecer. Yo daba gracias al Señor y cuando volví a casa le comentaba a las hermanas, vamos a rezar, o siempre rezábamos por, no sé, por algún caso en especial que o estaba en los últimos momentos de la vida, pero sobre todo el don de la fe, porque qué distinto afrontar ese último momento desde la fe, desde la vivencia de la fe y no tenerla, ¿no? Pues bueno, ese momento de poder acompañar, yo la verdad es que en esos años en la residencia me tocó acompañar y estar, ¿no?, en esos últimos momentos de la vida, porque a fin de cuentas la ancianidad, la vejez, ¿no?, es ese último momento de la vida y acompañar y dar vida. Yo siempre digo... Es que eso es lo que realmente es una muerte digna. Sí. No el cambio que hemos hecho con la palabra eutanasia, sí, que sí. La muerte digna es estar viviendo el momento que te llegue y acompañado y viviéndolo como un tránsito a la vida eterna. Sí, de ahí la importancia del cuidado paliativo, ¿no? Vale. Pero bueno, ahí estuve un año y desde hace 3, ese fue mi primer año de mi último destino, y desde hace 3, porque ya en ese año ya estaba, mi comunidad era la del seminario. El seminario es la etapa, las chicas cuando deciden ser hijas de la caridad, ¿no?, descubren esa llamada que el Señor les hace. Hay un año que es el año de postulantado y después de ese año pasan a la etapa del seminario. Entonces, bueno, en esa etapa dura 2 años. Formo parte del equipo de formación. Está la directora del seminario, Sor Natividad, luego Sor María Luisa y yo. Somos 3 hermanas. El equipo, o sea, el seminario es interprovincial para toda España. En España tenemos 4 provincias, estamos divididas como en 4 comunidades autónomas. Y bueno, el seminario es interprovincial. Y bueno, allí estoy, me siento también privilegiada, pues porque es verdad, el hecho de ver nacer, ¿no?, a la vida, a las futuras hijas de la caridad, ver cómo se van formando, cómo van creciendo. ¿Y no te recuerda cuando tú empezabas? Por supuesto, claro, sí. Las mismas ilusiones, sí. Los mismos miedos. Sí, siempre, ¿no? Por ese juego entre inseguridad y entre... Sí, ese es el día de mi entrada al seminario con mis padres y con mi hermano. ¿Cuando tú empezabas? Sí. Un 30 de agosto del año 1997, sí. Ya sabes que yo quiero mucho a las hijas de la caridad desde pequeñito, porque las tenía al lado de casa, porque más de una vez lo he dicho cuando hemos tenido algunas invitadas de mi hija de la caridad, me echasteis del colegio porque era niño y solo había niñas en aquel momento en el colegio. Solo entonces se llamaba guardería, así estuve, la infantil de hoy, y después ya había que buscarse otro colegio. Pero bueno, luego volvimos. Bueno, Mari Carmen, nos conocemos 34 años, no vamos a decir edades ninguna. Nada, no. Pero 34 años que son los que yo llevo de cura. Y yo llegué a la Asunción de Alcantarilla como vicario parroquial, como coadjutor, y allí nos conocimos. Ahí estabas tú en el grupo de confirmación. De confirmación. Y fueron esos años estupendos. Pues, uy, mira. Sí, ahí estás más Dios joven. mío, ese, yo soy el que se comió a ese, ¿no? Sí. Yo soy el que se comió a ese porque, Dios mío, qué locura, ¿cómo era? Sí. ¿Cómo nos estropeamos? Bueno, pues cuéntanos un poco tu infancia en cuanto al tema de la fe. ¿De dónde has vivido tú esa experiencia de fe? ¿Y cómo esa ha ido madurando? Y cómo el Señor ha ido, pues, desde pequeñita, luego tu etapa adolescente, tu etapa de joven, como decías, la parroquia era mi segunda casa, y a ver, ¿cómo fuiste tú discerniendo hasta llegar a decir al Señor, aquí estoy? Pues bueno, a ver, el Señor siempre, ¿no?, siempre pone su toque. Yo, como te decía antes, una familia normal, una familia trabajadora, mi padre mecánico, mi madre ama de casa y bueno,
muy vivaz, porque a mi madre le gustaba estar en muchos sitios y bueno, desde los 4 años bailando en el grupo de folclore del pueblo. Una niña adolescente. Sí, desde los 4 años hasta los 19 estuve en el grupo de folclore. Y bueno, pues lo normal, ¿no? La vida en la parroquia, el instituto, colegio, descubriendo, ¿no? Pues también que en casa la fe se ha vivido de un modo normal, tampoco de... Mi madre sí que es verdad que, y mi padre, ¿no? La fe se vivía pues desde lo... No éramos en casa, o ellos no eran, ¿no? De una fe, o sea, de practicar, estar en ningún grupo, en la parroquia, pero la fe se vivía. O sea, la misa... En aquella época tampoco, la verdad que esa vivencia, digamos, comunitaria de grupos ha ido surgiendo más tarde. Exactamente, no estaba existía. la acción católica y poco más. Y poco más. Entonces, bueno, sí que es verdad que entre la catequesis de confirmación, después al confirmarme, yo creo que es cuando se desencadenó todo, ¿no? Llega la confirmación, tú estabas ahí en la parroquia, ya se nos ofrece el formar grupos de jóvenes, si lo recuerdas bien. Nos insertamos, yo me inserté, ¿no? A dar catequesis, tanto a niños de preparación a la comunión como a jóvenes para la confirmación. Y bueno, ahí se va desarrollando un poco participación en campamentos, en todo, acuérdate, los de Yecla, de la fuente del Pinar. Y es verdad que, bueno, pues llega un momento de la vida donde yo siempre digo que el Señor nos espera, nos está esperando, ¿no? Igual que Juan, yo también tuve mis 4 de la tarde. Mis 4 de la tarde fue un 25 de diciembre, no sé si serían las 4, las 5 o las 6, pero fue en el psiquiátrico del Palmar. Cuando tú te marchaste, llegó a la parroquia como coadjutor José Antonio Cano. José Antonio Cano se ha criado con las hermanas y bueno, él esa primera Navidad nos propuso a los jóvenes ir al psiquiátrico a cantar a los enfermos del psiquiátrico del Palmar. Allí estaba, el día de Navidad. Allí estaban las hermanas. Es verdad que el Señor se vale de muchas cosas, ¿no? Pues bueno, en momentos anteriores de conocer a alguna chica o, ¿no? Que sí, conocemos en común, que bueno, pues que entra a la vida religiosa y bueno, tú vas mirando, pero yo decía, eso sí, no es lo mío. No es lo mío, pero tampoco no me desagrada estar ahí a hablar de esos yo temas. Estaba con mis amigas, mis amigos, mis historias y eso no era lo mío. Pero sí que ese 25 de diciembre, cuando llegamos a una sala con muchísimos enfermos del psiquiátrico, era Navidad, había turrones, polvorones, y de repente, claro, te impacta, ¿no? Esa foto te impacta. Tú llegas con tu guitarra y la gente estábamos un poco como en formación, a ver qué va a pasar aquí, y de repente aparecen 5 mujeres vestidas de blanco. Yo no sabía en un momento distinguir quién estaba en peor situación, ¿no? Porque a mí me llamó la atención, porque esas mujeres a mí me parecieron unas verdaderas locas, pero locas enamoradas de su vida, ¿no? de su quehacer. Empezaron a limpiarle, a peinarlo, a echarles colonia, a besarlo, a abrazarlos, que, ¡puf!, ¿no? A mí en concreto aquello me hizo así, aquí pasó algo. Aquí pasó. Y recuerdo que una de ellas, que vive todavía y que muchas veces se lo recuerdo, y le digo, tú fuiste la culpable. Ella le hablaba a José Antonio y le decía, pues porque aquí, tanto joven, sirviendo hay que servir a los pobres. Y yo estaba aquí al lado de ella hablando con otra compañera, y de repente me tocó así en el brazo y me dijo, ¿y tú a qué esperas? Y yo la miré así y dije, oye, ahora está. Vaya atrevimiento. Y yo con ese ¿y tú a qué esperas?, yo me fui a mi casa un 25 de diciembre. Y bueno, pues ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, con ese acompañamiento también por parte de José Antonio, por parte de las hermanas. Estuve 3 años yendo al psiquiátrico como voluntaria, me iba con ellos a la playa en verano, cuando tenía que acompañarlos. Y eso, pues entre medias, con la vida de la parroquia, el crecimiento de fe en el grupo de jóvenes, donde bueno, pues también la fe va madurando y va entrando ese proceso de discernimiento callado, donde yo no abro boca, pero donde el Señor va trabajando.
Hasta que al final... Hasta que al final, pues bueno, doy el paso, tomo la decisión. ¿Con quién hablaste primero? Hablé con José Antonio, hablé primero con José Antonio, luego con las hermanas también y bueno, pues ya está. Esos años previos fue cuando empecé a estudiar en el CETEP. Y bueno, compartir con otros jóvenes que con otros jóvenes, claro, seminaristas, con todos los seminaristas, algunos no laicos. Sí. Bueno, en mi clase en concreto eran todos seminaristas, menos yo, que era la única chica, con lo cual el tema de fuga de clase era un poco complicado. No ir a clase se notaba. Se notaba, pero muy bien, a mí me ayudó, ¿no?, la convivencia con ellos, pues porque eran gente joven como yo, que habían decidido entregar su vida al Señor como sacerdote y fue un año muy bonito. Ahí entre asignatura y asignatura también hay conversaciones de cómo el Señor va gestando la vida de entrega, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya al año siguiente entré al postulantado y al seminario y hasta el día de hoy. Tú dices, hubo un día que es ciertamente, pero Juan y Andrés, que son estos dos jóvenes que tienen las 4 de la tarde, antes eran discípulos del Bautista. Es decir, Dios se estaba tocando poco a poco, pero hay un día en el que ellos de algún modo dicen, aquí ha pasado algo diferente. Y te digo esto porque tu vida, o sea, el hecho de que tú decidieras entrar en unos grupos de jóvenes cuando otros terminaban la confirmación y se iban. Se marchaban. Estar en la propia confirmación. Y yo recuerdo aquellas épocas que eran más de 150 por curso, 120, 140 por curso, más de 300 en confirmación. Y se crearon 8 o 10 grupos de jóvenes después. Tremendo. Y en todo ese tiempo, aquellas de Eucaristía que teníamos de jóvenes, etcétera. Que por cierto... No. Tú me dijiste a mí 7 meses antes de este diciembre, tú me dices, ven, lo dejo todo. No era a mí, era al Señor. Era al Señor. O sea, que ya estaba en ti. Eso, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Esta canción. Que Dios estaba trabajándote ahí un poquito. Sin duda. Cuéntanos, bueno, en esta experiencia, una hija de la caridad, como tú dices, ese cuarto voto de atención a los pobres, a los más pobres, de cualquier tipo, pueden ser en salud, en edad, en fragilidad, bueno, pues muchos de los colegios se han llamado conventos, asilos, porque eran de huérfanos, recogida de niños de huérfanos de asilos. ¿Qué te ha impactado un poquito de estas etapas? Ya me has contado sobre todo del año en cuidados paliativos en Madrid, pero antes de volver otra vez a esta formación que estás ahora de las chicas que están en el seminario, es decir, ¿qué te quedas de esa etapa en Soria? Más allá del frío que no es el de Murcia. El frío, 13 bajo cero. ¿Qué te quedas de Soria y qué te quedas de los 13 años de Monte Alegre con ancianos? Pues mira, a ver, cierto, San Vicente decía, no hay pobreza que sea ajena a la hija de la caridad, con lo cual es verdad que nuestro servicio al pobre es un abanico muy amplio, ¿no? Que bueno, yo he tenido la oportunidad de pasar por esos servicios, ¿no? El servicio con el servicio a los pequeños, pues es verdad que fueron los primeros años, ¿no? Yo llegué a Soria con 22 años, 22, 23 años, entonces pues el hecho de estar con ellos, eran niños de protección oficial, había distintas situaciones, pero verlos crecer, ¿no? El ser un poco, darle el calor del hogar, el calor de esa familia que en ese momento, esa circunstancia de su vida no podía ser, pues bueno, te hace plantearte también muchas cosas de la vida, ¿no? Dar gracias a Dios sobre todo por la familia en la que has crecido, por el entorno familiar en el que has madurado y en el que... Estás viendo que estos niños no lo tienen y dices, sí, qué suerte he tenido, efectivamente. Valoras. Y luego también la etapa de estar con las postulantes en el postulantado, mientras que realizaba los estudios de enfermería, también muy bonita, ¿no? Pues como tú decías, el recordar, ¿no? Cómo llegas, de lo que dejas, los llantos de nostalgia, ¿no? De dejar a tus amigos, a tu familia en ese momento, ¿no? Pues dice, el Señor me llama, pero todavía está la cuerda ahí un poco que te tira. Una etapa bonita, ¿no? De poder acompañar ese momento, esos primeros momentos, esos inicios de esas chicas. Luego la etapa más grande ha sido con ancianos, 16 años en la residencia.
pues bueno, donde yo siempre decía, hay que dar vida en esa última etapa de la vida. Qué bonito, ¿no?, que como hija de la caridad, como hijas de la caridad, podamos estar ahí acompañando a los ancianos en ese último momento, pues bueno, con el calor también de un hogar, sin que la residencia sea un ente aparte, algo frío, donde ellos se sientan que... No, sino que forman parte de la vida, se cuenta con ellos, se disfruta, se vive, se ríe, se llora también, se da gracias, no sé. ¿Cuántos teníais en esa residencia? En esa residencia 61, hay capacidad para 61 ancianos, sí. Y bueno, es un pueblo pequeño, no llega a 2000 habitantes, pequeñito, de esa zona de La Mancha, y la vivencia, bueno, el hacer que ellos puedan disfrutar, ¿no? Algunos, esa foto que sale ahí es de una de las salidas a la playa. Bueno, algunos de ellos no habían visto nunca el mar. Y tampoco estaban tan lejos, hora y media por 2 horas. Sí, mucho, bueno, de ahí a Alicante 3/4 de hora. Sí. Pero bueno, gente de campo, entregada, ¿no?, a su trabajo, a su familia, y que al final de la vida les digan, nos vamos a la playa. Entonces, cuando llegan allí, algunos lloraban de la emoción porque decían, ¡qué grande! Yo nunca he visto esto, y que, bueno, es verdad que una satisfacción... La ilusión por las pequeñas cosas, fíjate. Sí, efectivamente, de salir, de pasar, bueno, desde allí también en algún momento vinimos a Puente Tocinos, a celebrar la Eucaristía, estaba José Antonio allí destinado, a visitar el Museo del Belén, pues porque bueno, también allí se celebra mucho la Navidad y el tema del Belén, y bueno, esas pequeñas salidas, y luego la vida cotidiana, ¿no?, la vida diaria, con esos extras, pero con lo cotidiano de decir, bueno, hay que dar vida, ¿no?, la importancia de dar vida, como decía el Papa Francisco, ¿no?, los ancianos ahora mismo están en esa zona de descarte. Pues bueno, ahí también la presencia o como hijas de la caridad, poder estar dando vida a esa última etapa. Hemos rezado el fin de semana por la vida consagrada. ¿Cómo está ahora la situación con las hijas de la caridad? Porque me imagino que hoy, con la cantidad de ofertas, que por desgracia no son plenas, pero son ofertas muy llamativas para los jóvenes y los no tan jóvenes, pues no es sencillo decir, me voy de este mundo, me voy, no. Me salgo de la vivencia mundana para encontrarme con Dios y volver al mundo de otro modo distinto, que esto es una persona que vive la fe no es para apartarnos del mundo, sino para vivir en el mundo, y poder decirle al Señor, aquí estoy, sin tanta historia que el mundo me ofrece. ¿Cómo lleváis esto? ¿Cómo llegan las chicas y cómo tenéis ahora esta realidad de la vocación, de la llamada? Y bueno, la respuesta. Sí, bueno, a ver, el Señor es el que llama, entonces, por mucho que nos empeñemos los demás, yo siempre digo, ¿no?, el Señor está ahí, solo hay que facilitar, ¿no?, a la joven de hoy en día, facilitar y propiciar, pues que se abra, ¿no?, al don de la llamada. Hay mucha gente que va dando vueltas, y hasta que al final, yo hace poquito hablaba con una chica, ¿no?, y le decía, digo, bueno, yo siempre tengo una cita del Apocalipsis ahí, ¿no?, el Señor está a la puerta, estoy a la puerta y llamo. Y no llama golpeando, claro. la puerta, llama suavemente. El Señor está a la puerta y llama. Otra cosa es cómo, si tenemos el auricular puesto, si estamos en nuestro sonido, en nuestro ruido, el Señor está ahí, está llamando. En ti está también el conectar, o sea, yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie escucha la llamada del Señor si no se pone a esa escucha, ¿no? Ahora mismo en España, en el seminario interprovincial, que es de toda España, como te he dicho antes, hay 8 chicas, hay 4 hermanas que vienen de Angola, pero que pertenecen a la provincia, la misión de Angola, en estos momentos pertenece a la provincia España Centro, que es a la que yo pertenezco, a la que pertenece la zona de Murcia. Y de allí han venido a formarse, a pasar esta etapa, ¿no?, de seminario, y luego hay otras 4 chicas que son de esas 4 hermanas que son de España, una de la provincia de España Este y otras 3 que pertenecen también a la provincia de España Centro, y bueno, pues mujeres normales, mujeres, claro, de su época, y ahí.
y ahí creciendo, luchando y creciendo, pues porque no es fácil, ¿no? En el mundo de hoy, precisamente por lo que tú has dicho, por todo el tipo de oferta, por todo lo que... Pasa que, como te he dicho, hay mucha oferta, pero que te deja más vacío que antes, porque no es plena, no es una oferta plena que planifique la vida, quiero decir. Sí, efectivamente. Y bueno, son mujeres que vienen de sus sitios de estudio, de lugares de trabajo, y pues con esa entrega, ¿no?, al Señor. Y ahora, sabiendo dónde estáis situadas, que estáis en pleno centro de Madrid, barrio Chamberí, muy cercano a Plaza Colón, a Cibeles, un poquito, pues bueno, más arriba, un poco por encima, nuevos ministerios, esta zona es una zona céntrica de Madrid. ¿Os llega también gente simplemente a hablar, a preguntar con problemas, con historias, porque ve una casa religiosa y... Sí, el servicio de escucha, de hecho hay un equipo de hermanas también, ¿no?, que tienen ese... Y bueno, el servicio de escucha yo creo que cualquiera, y Madrid es tan grande que es verdad que a mí me gusta hablar muchísimo, pero vas en el metro o por la calle o sales de una iglesia y siempre la gente necesita, ¿no?, aunque solo sea, hermana, rece por mí, pues porque mi hija va a dar a luz, o cualquier chica, oye, ¿y por qué así, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? Yo me acuerdo una vez, una chica en el metro que iba ella con lo suyo y de repente entré, yo veía que me miraba y yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué? ¿En qué va a terminar esto? ¿Qué me va a preguntar y qué me va a decir? Y se levanta en una de las estaciones del metro y me dice, bueno, ¿y por qué así? Digo, ¿y así cómo? Y me dice, ¿y por qué así? Y digo, bueno, es una historia muy larga. Digo, a mí me quedan 2 estaciones de metro, pero si quieres yo te la cuento. Y bueno, estuvimos hablando esas 2 estaciones de metro, se bajó conmigo, le dije, bueno, acompáñame a donde voy, luego se volvió, pero bueno, la gente necesita, ¿no? Y yo creo que la joven de hoy, ¿no?, el joven de hoy, pero estamos hablando de las hijas de la caridad, yo creo que la joven de hoy, nuestro carisma, yo siempre digo, es tan bonito, tan precioso, ¿no?, el saber y el reconocer al mismo Señor en el rostro de cada pobre. Y cada pobre no es... Hay distintos, ¿no?, distintos servicios, pero ver que el Señor te está hablando a través de ese niño, a través de ese anciano, a través de esa persona sin hogar, a través de, no sé, de esa madre... Vemos a veces las pobrezas no son solamente las materiales, y hoy día hay una pobreza de cultura, hay una pobreza de sentido. Hablaba el Papa Benedicto XVI, recuerdo, de los desiertos nuevos que hay en el mundo, y son nuevas pobrezas también, ciertamente. Te iba a preguntar, tú ahora mismo, bueno, no sabes el destino dónde te va a llevar, no pero... ¿Tú te ves ya mayorcita allí en una casa de acogida de las propias hijas de la caridad? Sí, claro, sin problema. Acogida por otras, en tu pobreza. Claro que sí. Bueno, tengo una hermana que dice que el mundo gira, el mundo gira, ¿no? Y como el mundo gira, pues hoy estoy aquí, pero la vida, pues daremos gracias a Dios, ¿no? Tenemos hermanas que cumplen los 100 años. Pues bueno, bendito sea Dios si el Señor me concede una vida larga y entregada a Él, pues al servicio de donde Él quiera llevar, ¿no? Como decía aquella canción, que por esta diócesis se escucha mucho, ¿no? Aquí estoy, Señor, llévame donde quieras, pero ven tú conmigo. Pero ven conmigo, no me dejes solo. Pero ven tú conmigo, ven tú conmigo. No sé por qué, la verdad que sobra en la canción, porque siempre va con nosotros. Sí, pero siempre. Pero está bien que reconozcamos que lo necesitamos. Sí. ¿Hace mucho que has estado en Rue du Bac, ahí en París? Hace muchísimo, sí, hace mucho. Muchísimo tiempo. Sí, yo creo que fue en el año 2009, creo que fue la última vez que estuve. ¿Y la primera vez que fuiste? ¿Qué te impactó de aquel lugar? Pues bueno, o de la iglesia donde está el resto de San Vicente, o del lugar de la Medalla Milagrosa. Aquel lugar impacta, es la capilla, es nuestra casa madre, ¿no? Es la capilla de las apariciones, donde en el año 1830 Santa Catalina Labouré, hija de la Caridad, hermana del seminario, igual que las hermanas de mi comunidad, estaba en esa etapa del seminario, tuvo la dicha de que la Virgen se le apareciese y le dijese en su mensaje: haz acuñar una medalla como con la imagen que estás viendo. Bueno, es un lugar, lo que me llamó la atención, y es verdad que eso es algo que si ya no vuelvo en la vida, lo voy a tener grabado en el corazón. Es que no hace falta ir muchas veces, hay lugares que te marcan. O sea, te marcan y ya, ¿no?
el silencio, ese venid al pie del altar y recibiréis, o sea, ese cómo la gente llega con qué fe al pie del altar y pide. ¿Y en tu vida se ha dado lo de las gracias? En mi la vida Virgen se ha María dado. con todos esos rayos. En mi vida se ha dado. Derramará sus gracias. En mi vida se ha dado. En mi vida se ha dado. Sí, sí. No sé si te has dado cuenta o si ustedes, señores y señores, lo han visto, pero cuando íbamos a empezar, decía Mari Carmen, yo voy a salir corriendo. ¿Yo aquí qué hago? Pero no ha dejado de sonreír. No. Tú no te has dado cuenta, pero es que no has dejado de sonreír. Bueno, y eso no es una ficción. Eso sonrío es porque, siempre. Porque la vida es para sonreír, porque Dios está ahí con nosotros. Yo quiero terminar contigo, me ha agradado mucho el estar esta media horita y recordando años pasados, pero sobre todo recordando cómo Dios actúa en tu vida. Y les he pedido que nos pusieran esta foto, porque es una foto preciosa. La mamá. Sí. ¿Qué me cuentas de esta foto? ¿Y qué me cuentas de tu madre? Pues mira, mi madre... ¿Cómo está ahora? No, mi madre falleció en el año 2021. Es verdad que murió poco después de la pandemia. Sí, es verdad. sí. Mi verdad. madre estuvo conmigo, yo estuve en Montealegre 16 años, ella estuvo conmigo 15. 15 años estuvo, sus últimos 15 años de vida en la residencia de Montealegre. Una gracia de Dios, y yo siempre digo, daré gracias a Dios todos los días de mi vida y a la compañía de las Hijas de la Caridad, pues porque pude cuidar a mi madre sin dejar de ser hija de la caridad y sin dejar de estar ahí, ¿no? Y de dar respuesta a lo que el Señor me iba pidiendo a lo largo de esos 15 años. Bueno, fue una gracia y un don, ¿no? De poder estar los últimos 15 años de su vida. Ella fue feliz, una disfrutona, sí, ya sabes de dónde viene la sonrisa, sabes de dónde viene. Efectivamente. Y muy bien, sí. Mari Carmen, muchísimas gracias. Nada, no sé si te ha quedado algo que no hemos dicho y tú quisieras remarcar o decir para terminar. Decir, pues no sé. Aprovecha, estás formando... Sí, puedo aprovechar. Aprovecha para llamar. Pues mira, solo decir, ¿no?, que yo creo que el Señor es grande, que nos está esperando, que a esas chicas que no saben, pues bueno, qué quiere el Señor de ellas, yo siempre digo, ponte en oración. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Y saber que si en algún momento intuyen que el Señor las llama a servirle en los pobres, pues que ahí está la compañía de las Hijas de la Caridad, donde, pues eso, como he dicho antes, no hay pobreza que sea ajena y donde es una gracia del Señor poder contemplarlo en el rostro de cada pobre. Y donde no va a dejar de sonreír. No. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Nada, muchas a ti. Señores, muchas gracias. Que sean felices, que vivan este mes de febrero ya a un mes, justo a un mes de comenzar Cuaresma. Un tiempo espléndido que nos viene ya enseguida para preparar nuestro corazón otra vez a la acción de Dios en nosotros. Pero por ahora, vivan este tiempo, vivan esta semana intensamente y si quieren, el próximo miércoles aquí estaremos, si Dios quiere, y ustedes abren la televisión y nos ponen Popular Televisión. Vidas con Luz. Buenas noches.